¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? A lo largo de los siglos, estos dos conceptos han sido utilizados como si fueran exactamente lo mismo. En sermones, libros, películas y conversaciones cristianas, muchas veces se habla del infierno y del lago de fuego como una sola realidad, sin hacer ninguna distinción entre ambos. Al considerar esto, es necesario preguntarnos, ¿son el infierno y el lago de fuego el mismo lugar? ¿O se trata de realidades distintas dentro del plan final de Dios? ¿Qué enseña realmente la Biblia acerca de cada uno de ellos? Hermanos amados, estas preguntas las estaremos respondiendo en este video. A la luz de las Escrituras, analizaremos con cuidado 5 diferencias fundamentales entre el infierno y el lago de fuego. Para comprender con claridad qué es cada uno, cuál es su propósito y qué papel ocupan en el juicio final según la palabra de Dios. Antes de continuar, coméntanos. ¿Crees que el infierno y el lago de fuego son lo mismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es muy importante para nosotros. ¡Empezamos! Primera diferencia. La primera diferencia entre el infierno y el lago de fuego se encuentra en su ubicación ontológica, es decir, en el lugar que cada uno ocupa dentro del orden creado y del plan escatológico de Dios. Aunque ambos están relacionados con el juicio, no pertenecen a la misma esfera ni al mismo momento de la historia redentora. El infierno, denominado en el Nuevo Testamento como Hades y en el Antiguo Testamento como Seol, forma parte del orden actual de la creación. Es una realidad espiritual existente antes del juicio final, vinculada al estado intermedio de los muertos. No es un símbolo ni una metáfora, sino un lugar real donde las almas de los impíos permanecen conscientes mientras esperan la resurrección y el juicio. La Escritura describe consistentemente el Seol como un lugar abajo, en contraste con la morada de Dios. Proverbios capítulo 15, verso 24, establece esta distinción al afirmar que el camino de la vida conduce hacia arriba, para apartarse del Seol que está abajo. Isaías capítulo 14, verso 15, refuerza esta idea al describir el descenso al Seol como una humillación y caída desde una posición elevada. Jesús mismo confirmó esta ubicación al narrar la historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versos 22 y 23, declara que el rico murió y fue sepultado, y estando en el Hades, en tormentos, alzó sus ojos. Amados hermanos, el texto muestra que el Hades es un lugar separado, consciente y existente dentro del marco del mundo presente, antes del juicio final. El lago de fuego, en cambio, no pertenece al orden actual de la creación, ni forma parte del estado intermedio de los muertos. Su ubicación es escatológica, es decir, pertenece exclusivamente al estado final de la historia. Aparece solo después del juicio del gran trono blanco, cuando el cielo y la tierra actuales han dejado de existir. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 leemos: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Juan vio cómo el universo viejo y contaminado dejó de existir. El apóstol Pedro describió también ese preciso momento en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, donde leemos: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Amados hermanos, el universo entero dejará de existir mediante un acto divino, que es todo lo opuesto a la creación original. Esta afirmación es teológicamente decisiva. Significa que el lago de fuego no está contenido dentro del cosmos actual, sino que existe después de la disolución del orden creado tal como lo conocemos. Apocalipsis capítulo 21, verso 1, confirma esta secuencia al afirmar que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. En este nuevo orden, el lago de fuego ya está establecido como el lugar definitivo de juicio, no como una etapa transitoria. Desde una perspectiva teológica, esto implica que el infierno pertenece al tiempo histórico, mientras que el lago de fuego pertenece al estado eterno.
El infierno existe dentro del marco del tiempo, la muerte y la espera. El lago de fuego existe cuando el tiempo ha sido cerrado y la historia humana ha concluido. Esta diferencia explica por qué la Escritura enseña que el infierno mismo será arrojado al lago de fuego. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto sería imposible si ambos fueran el mismo lugar o compartieran la misma ubicación. El infierno es una realidad provisional dentro del orden caído. El lago de fuego es una realidad definitiva fuera de todo orden redimible. Uno existe mientras la historia continúa. El otro existe cuando ya no queda historia que redimir. Esta es la razón por la cual la Biblia nunca confunde ambos conceptos. Y esta claridad doctrinal nos prepara para la siguiente diferencia, aún más decisiva. El infierno existe ahora. El lago de fuego aún no ha sido inaugurado. Segunda diferencia. La segunda diferencia entre el infierno y el lago de fuego está relacionada con su momento de existencia en la línea del tiempo bíblico. No solo están en ubicaciones distintas, sino que operan en tiempos distintos dentro del plan de Dios. El infierno existe ahora mismo. Es una realidad presente, activa y operante en el mundo actual. Jesús habló del infierno no como una posibilidad futura, sino como un estado existente en su propio tiempo. En Lucas capítulo 16, versos 22 y 23, el Señor describe a un hombre que muere y de inmediato se encuentra consciente en el Hades, en tormentos. No hay intervalo indefinido, no hay sueño del alma, hay una transición inmediata al estado intermedio. Esto confirma que el infierno funciona antes del juicio final. Es el lugar donde los muertos impíos permanecen mientras esperan la resurrección y el juicio ante el trono de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 27, establece que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El infierno ocupa precisamente ese espacio entre la muerte y el juicio. El lago de fuego, en contraste, no existe aún como destino de seres humanos. Su inauguración ocurre solo después del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15 describe una secuencia precisa. Primero aparece el trono, luego los muertos son resucitados, después los libros son abiertos, y finalmente los que no se hallan en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Este orden es teológicamente inalterable. Nadie entra al lago de fuego sin haber sido resucitado, juzgado y sentenciado. El lago de fuego no es un lugar de espera, ni de evaluación, ni de transición. Es el resultado final del juicio. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, afirma que la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Esto demuestra que el infierno deja de existir en ese momento, cumple su función temporal y es abolido cuando el juicio ha concluido. Desde una perspectiva doctrinal, el infierno pertenece al tiempo de la historia humana caída, mientras que el lago de fuego pertenece al estado eterno posterior al juicio. El infierno existe mientras la gracia sigue siendo proclamada en la tierra. El lago de fuego existe cuando ya no hay proclamación, ni arrepentimiento, ni oportunidad de salvación. Esta diferencia revela el carácter justo de Dios. Él no ejecuta condena eterna sin antes permitir que la historia llegue a su plenitud, que el Evangelio sea anunciado y que toda persona comparezca ante su trono. Tercera diferencia. La tercera diferencia entre el infierno y el lago de fuego se relaciona con la condición del ser humano que los habita. No es lo mismo el estado de los que están en el infierno que el de los que serán lanzados al lago de fuego. En el infierno, las personas se encuentran en un estado intermedio, es decir, están conscientes, pero aún no han recibido un cuerpo resucitado. La Biblia muestra que después de la muerte hay conciencia, memoria, percepción y sufrimiento, pero todavía no ha ocurrido la resurrección de los impíos. Jesús lo dejó claro en Lucas capítulo 16, versos 22 al 24. El rico muere, es sepultado, y estando en el Hades levanta sus ojos, reconoce su condición, recuerda su vida pasada y experimenta tormento. Sin embargo, el texto no habla de resurrección corporal. Se trata de una existencia consciente, pero incompleta, previa al juicio final.
Este estado intermedio confirma que el infierno no es el castigo final, sino una condición de espera. Las almas están allí, conscientes de su separación de Dios, aguardando el día en que serán llamadas a comparecer ante el juicio. El lago de fuego, en cambio, ocurre después de la resurrección de los impíos. La Escritura enseña que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. Juan capítulo 5, versos 28 y 29 declara que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, confirma que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto implica que las almas que estaban en el infierno salen de ese estado intermedio para recibir cuerpos resucitados y comparecer ante el juicio de Dios. Solo después de esa resurrección y de ese juicio, los impíos son lanzados al lago de fuego. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto significa que el castigo eterno no es solo espiritual, sino también corporal. El lago de fuego involucra la totalidad del ser humano, cuerpo y alma, en un estado eterno de separación de Dios. Desde una perspectiva teológica, esta diferencia es crucial. El infierno alberga almas conscientes sin cuerpos resucitados. El lago de fuego recibe personas completas, ya resucitadas, ya juzgadas, ya sentenciadas. Trapp, al hablar del lago de fuego, dice: el diablo y los condenados tienen un castigo sin compasión, miseria sin misericordia, tristeza sin socorro, llanto sin consuelo, malicia sin medida y tormento sin fin, más allá de lo que podamos imaginar. Cuarta diferencia. La cuarta diferencia entre el infierno y el lago de fuego tiene que ver con su propósito original dentro del plan de Dios. Aunque ambos están relacionados con el castigo, no fueron creados con la misma intención ni para los mismos destinatarios. El infierno surge como consecuencia directa de la caída del ser humano y de la entrada del pecado en la historia. Funciona como un lugar de custodia espiritual donde permanecen los muertos que rechazaron a Dios mientras esperan el juicio final. La Biblia nunca presenta el infierno como el diseño final de Dios para la humanidad, sino como una realidad derivada del pecado y de la justicia divina en el tiempo presente. En contraste, el lago de fuego tiene un origen claramente definido. Jesús, en Mateo capítulo 25, verso 41, declara que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esta afirmación es teológicamente determinante. El lago de fuego no fue creado pensando en el ser humano, sino como el lugar de castigo definitivo para Satanás y los seres angelicales que se rebelaron contra Dios. Esto significa que el lago de fuego es, en esencia, un instrumento de justicia cósmica, diseñado para poner fin absoluto a la rebelión espiritual que comenzó antes de la historia humana. Es el lugar donde el mal personal y organizado será confinado para siempre. Quinta diferencia. La quinta diferencia entre el infierno y el lago de fuego se revela en su duración y destino final. Aunque ambos están asociados al castigo, no comparten el mismo fin. El infierno no es eterno. La Biblia enseña que su existencia es limitada y que llegará el día en que dejará de existir. No porque el pecado sea minimizado, sino porque su función dentro del plan de Dios habrá sido cumplida. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, declara de manera contundente que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta afirmación es teológicamente decisiva. El infierno, identificado como Hades, no continúa para siempre. Es eliminado, absorbido y abolido cuando el juicio final ha concluido. Esto significa que el infierno no es el destino último de nadie. Es una realidad provisional que existe mientras la historia humana avanza hacia su cierre definitivo. Una vez que todos los muertos han sido resucitados y juzgados, el infierno deja de tener razón de existir. El lago de fuego, en contraste, permanece para siempre. La Escritura lo presenta como un castigo eterno, sin fin y sin posibilidad de reversión. Notemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Amados hermanos, aquí el hecho del tormento eterno es claramente declarado. Por los siglos de los siglos significa por siempre. Si las únicas consecuencias del pecado estuvieran en esta vida, o si la penalidad por el pecado fuera temporal, entonces los pecadores astutos le habrían ganado a Dios. Walvoord dice de la frase, por los siglos de los siglos, literalmente, por las edades de las edades, la expresión más fuerte de la eternidad que el griego es capaz de transmitir. En este sentido, también es interesante notar lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Es esto en realidad un castigo eterno? Sí lo es. Las palabras quieren decir exactamente lo que dicen, sin dobles sentidos. No habría otra forma posible en el lenguaje griego para declarar más enfáticamente el castigo duradero de los perdidos, que mencionar ambos, día y noche, y la expresión literal, por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, reafirma esta verdad al declarar que la parte de los impíos será en el lago que arde con fuego y azufre, lo cual es la muerte segunda. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A continuación se enumeran todos aquellos que serán excluidos para siempre de la Nueva Jerusalén. En primer lugar, la lista comienza con los cobardes. Estos son contrastados con los vencedores del versículo anterior. Tiene que ver, por lo tanto, con aquellos que niegan a Cristo para mantenerse a salvo, los que, por temor a los hombres, al qué dirán o a la pérdida de estatus social, no llegan a confesar a Cristo como su Salvador. Aunque en el tiempo en que Juan escribía el Apocalipsis, la persecución iba mucho más lejos que recibir críticas injustas, pues confesar a Cristo se pagaba con la vida. En segundo lugar, los incrédulos, aquellos que se niegan a aceptar el Evangelio. En tercer lugar, los abominables. Es un término general que se aplica a diferentes tipos de personas, aunque con frecuencia se relaciona con la inmoralidad sexual. En cuarto lugar, los homicidas. Son los asesinos, pero aquí también se podría incluir a los perseguidores del cristianismo. En quinto lugar, los fornicarios. El término se emplea en el Nuevo Testamento para referirse de forma genérica al pecado sexual. En sexto lugar, los hechiceros, quizá relacionados con el culto a los ídolos. En séptimo lugar, los idólatras, aquellos que ponen otras cosas o personas en el lugar del verdadero Dios. En octavo lugar, los mentirosos, los que no aman la verdad. Todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta segunda muerte tiene lugar después de la resurrección. Por lo tanto, los hombres volverán a tener su cuerpo, pero estarán muertos, porque estarán separados eternamente de Dios. Esta resurrección para condenación, de la que también habló el Señor Jesucristo, será terrible. Los hombres recibirán cuerpos que les durarán para siempre, pero cuerpos pecaminosos, sujetos al dolor y al sufrimiento. Amados hermanos, la realidad de cómo será el lago de fuego sobrepasa cualquier cosa que la imaginación humana pueda producir. Un lugar de eterno tormento, en compañía de todos los demonios, sin posibilidad de salir de él. Todo esto resulta sobrecogedor. Así que, al considerar todo esto, muy estimado amigo oyente, mientras todavía hay oportunidad, mientras aún estás con vida, ven a Jesucristo. Hoy la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy el perdón sigue siendo ofrecido. Hoy Cristo llama con misericordia y paciencia. No endurezcas tu corazón, ni pospongas la decisión más importante de tu vida. Acércate a Él con fe y arrepentimiento. Recibe la vida eterna que solo Jesús puede dar y escapa del juicio venidero refugiándote en aquel que murió y resucitó para salvarte.
Así llegamos al final de este video. Si tiene dudas o preguntas, por favor coméntelas en los comentarios, y con mucho gusto trataremos de ayudarle a comprender las preciosas enseñanzas de la palabra de Dios. Nos despedimos hoy y esperamos encontrarnos con usted nuevamente en nuestro próximo video. Dios les bendiga.